Y como el defensor del pueblo de la nación realmente ha estado involucrado en esto desde siempre, vamos a querer compartir con él este segmento de este hecho que debería estar en la agenda, insisto, política primaria de la nueva administración y de todos los que tienen responsabilidades. Dijimos, queremos hablar con el licenciado Mondino, que además se presentó con una serie de denuncias, porque él además viene denunciando esto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo le va? Buenas noches. Terrible esto, ¿eh? Sí, creo que esto, tal vez la imagen en sí, el tema que haya chicos de un colegio técnico que aparezcan sobre los techos, sin duda le da una mayor espectacularidad a un tema de todos los días. Correcto. No porque todos los días haya quienes viajan sobre los techos, pero sí quienes viajan colgados de distintas líneas. Que es tan peligroso como viajar sobre los techos, ¿no? Que es tan peligroso como viajar sobre los techos. Y bueno, nosotros sobre este tema puntualmente hicimos dos presentaciones, un amparo y una acción penal para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos que están en el Ministerio Público, que hoy y mañana seguramente se va a determinar qué fiscal se va a hacer cargo. Pero lo más grave es que para que esos chicos viajen en esas condiciones, el Estado pone plata. Es decir, ha puesto prácticamente en ese ramal 50.000 pesos por día. 50.000 pesos por día. Sí, hasta julio llevaba pagado 10 millones de pesos. Claro, los chicos viajan porque además no hay lugar adentro para viajar. Más allá de alguna travesura de chicos, no hay lugar en los coches, ¿no? No hay lugar en los coches y aparte eso muestra varias cosas. Primero, que cuando se está, que es lo que venimos sosteniendo nosotros, se entregan subsidios sin ver a quién se lo entrega y para qué servicio. Claro. Porque evidentemente si hay, en alguna oportunidad alguien hubiera ido a controlar ese servicio, jamás se podría entregar un subsidio para eso. Seguimos viendo más imágenes de otro ramal para que usted vea que, digamos, esto, como bien dice el licenciado Mondino, es la punta del iceberg de algo peligrosísimo todos los días, ¿no? Claro, y en este caso se da esta cuestión donde además se afectan algunas cuestiones que nosotros hemos ido manifestando. Es decir, cuando nosotros poníamos de manifiesto y en otras causas decíamos que el tema del caos, colapsado el sistema de transporte ferroviario, afectaba derechos humanos, hablábamos de esto, de personas que no pueden ir a trabajar. Una de las principales causas, nos dicen los tres directores, porque hay tres escuelas técnicas ahí, una es la que vimos y otras dos más en esa zona, son todos chicos de zonas humildes, de González Catán, La Ferrer. Una de las causas de la deserción es la falta de transporte. Es decir, que es un fenómeno que excede el tema que acabamos de ver. Esos chicos no se caen porque en ese ramal y ese lugar es tan alto el deterioro de la vía que ninguna formación puede ir a más de 20 kilómetros por hora. Porque, bueno, se ha deteriorado por falta de mantenimiento. Es decir, y la complejidad de este fenómeno. En realidad, cuando uno mira, se da cuenta que este hecho en sí no solo pone de manifiesto lo que decimos que, bueno, la falta de control, la presencia del Estado, que además el Estado hace de mayo, junio, que es el que es responsable de este ramal porque es el que le han quitado a Taceri. Es impresionante, claro. Entonces, esto marca todo un componente, pero que tiene afectaciones directas, afectaciones sociales, escolaridad, falta de transporte para los chicos, esfuerzo determinado, a chicos y a comunidades sin muchas alternativas de transporte. Es decir, la otra que tiene el colectivo que no los levanta, o una línea que, bueno, que fue a quiebra, la compró una empresa y no la hace funcionar más, que una empresa 174. Entonces, esta es la complejidad del fenómeno, es mucho más que la cuestión del ferrocarril. Entonces, un poco la visión con que nosotros hemos analizado siempre la cuestión del transporte en el área metropolitana ha sido con esta visión. Una visión social. Con la visión, claro, del rol que cumple dentro de un entramado social que no tiene alternativas. Entonces, es muy grave lo que ha pasado o lo que se ha puesto de manifiesto, porque creo que pone de manifiesto un sistema que está colapsado, que no ha encontrado en este tiempo hilvanar una propuesta alternativa, que lo pueda mejorar, que lo pueda articular con el transporte urbano. Es decir, el fenómeno ha sido pongamos subsidio, pongamos parche. Y el fenómeno de pongamos subsidio, pongamos parche es este. No, usted dice además algo muy importante, esto lo está ahora regenteando el Estado, porque además legalmente esto no pasaba desde el martes, viene pasando desde antes y alguien lo debió haber visto, implica una responsabilidad legal muy grave, ¿no? Usted imagine que si usted entrega un subsidio de cualquier índole, en cualquier función del Estado, usted tiene que, como mínimo,
saber en qué condiciones lo entrega y a quién se lo entrega y por qué se lo entrega. Entonces fíjese que en esas hay 2 o 3 estaciones que los chicos nos contaban y que nosotros teníamos algún antecedente anterior, que no hay boletería. Ajá. Es decir, hay bandas, matones que se han hecho cargo de la estación. Entonces cuando los chicos llegan o se baja, le cobran el boleto. Le cobran el peaje. Entonces hay estaciones donde o suben o bajan y los que se han apropiado de eso son algunos matones que se hacen el día cobrando esos boletos, a la ida o a la vuelta, depende. Con lo cual tampoco había una presencia del Estado preservando estaciones. Una de ellas era la Querandí, en la cual, de hecho, al día siguiente los chicos, algunos de ellos manifestaron que por primera vez le controlaban el boleto y otras veces lo han hecho a la vuelta. Es decir, esta es la complejidad de este fenómeno. Y creo que es un tema de profunda cuestión social. No, por supuesto. Y que me parece que además merece otra articulación. Es decir, todo el fenómeno del transporte público está con una situación de colapso y que me parece que merece en el área metropolitana un tratamiento diferente. No, por supuesto. Además pone de manifiesto el riesgo al cual se expone el ciudadano todos los días, que ya no es solamente el que va colgado en el andén, sino de todo el pasaje, ¿no? Sí, primero hay riesgo de vida permanente, porque usted imagina que una formación en esas condiciones no tiene que salir, es decir, obviamente, ni con pasajeros colgados en los estribos, es decir, hay una permanente desafío a la tragedia, es decir, que hasta hoy solo ha ido cobrando vidas individuales, es decir, pero muchas, muchos en el ferrocarril, muchos más de los que se sabe, pero creo que es un riesgo diario a la tragedia, con un componente de estas características, un componente social profundamente injusto. Nosotros lo venimos manifestando, yo no me voy a cansar de manifestarlo, mientras usted no tenga una estructura de costos que le pueda determinar en función de la calidad del servicio lo que un boleto vale, lo que va a pagar el ciudadano y lo que el Estado le va a ayudar a ese ciudadano para que tenga un servicio. Cuando usted entrega subsidios de estas características, generalmente terminan beneficiando a la empresa. Hoy no está. Hoy no hay la responsabilidad es de la Secretaría de Transporte, claro, que encabeza el señor Jaime. Exacto, no hay estructuras de costo. Es decir, los subsidios tienen un determinado cantidad de pasajes, pero no hay un coeficiente que le exija al prestador ser eficiente. Por lo tanto, el prestador lo único que hace es tratar que los trenes o los colectivos en algún caso salgan, funcionen, se muevan como se pueda, para pasar a fin de mes a cobrar el subsidio. Es decir, cuando el subsidio se transforma en esto, en lugar de ser un beneficio para el ciudadano, que es el que debe recibirlo para poder recibir ese apoyo, se le transforma en un problema, porque se le deteriora permanentemente la calidad del servicio. Y en un servicio público, esto hay que tenerlo muy claro, porque cualquier servicio público, el dueño de la calidad del servicio es el usuario, que es el que paga por eso. Es decir, sea por vía del Estado a través de impuestos, o sea la parte que paga por el boleto. El propietario de esa calidad, al que hay que respetarle esa calidad de servicio, es al usuario. Él es el dueño de esa calidad de servicio. Clarísimo. Por una vía o por la otra, por la vía que lo paga vía impuesto o por la vía o la parte que paga del boleto. Eso no puede haber discusión en esto. Totalmente. Finalmente, un dato usted acaba de dar que no se ve. El estado de las vías no lo vemos, es decir, esto nos impacta. Si uno tomara una imagen de la vía, no tenemos idea de cómo está. Pero usted acaba de decir que ese tren, esas formaciones nos van a más de 20 o 30 kilómetros por el estado de las vías. ¿Es así en todo el trayecto y esto se extiende a otros trayectos? Usted acaba de poner algo, insisto que esto sí no lo vemos nosotros. Nosotros creemos que el mayor deterioro que tiene la red ferroviaria y que es mucho más difícil y más costoso de reparar son las vías y no los vagones. Y tienen altísimo deterioro en todos los ramales, no solo en los metropolitanos, sino en los del interior del país. Y en muchos lugares, especialmente donde, por ejemplo, se privatizaron solo para carga, no hay posibilidad que esas vías puedan llevar más formaciones que las que se permiten en la situación que están o a velocidades mayores. Este es el mismo tramo, por eso aparece claramente que a veces toma Ferrobaires, que es el que hace Buenos Aires-Mar del Plata. Sí. Y si usted recuerda, cada tanto aparece descarrilado ese ramal, digamos, que la gente se queda y demás. Bueno, ese ramal tiene un altísimo deterioro, prácticamente poner cada vez en marcha una formación ahí es a riesgo de que llegue o no llegue, porque no tiene
ninguna posibilidad de desarrollar una velocidad normal, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista, diríamos, de lo que se necesitaría para reparar, es más grave lo que hay abajo que lo que hay arriba. Porque arriba a veces se resuelve. Compramos, claro, aunque sea esos viejos trenes que le hemos comprado a Portugal, que lo dejaron de usar en el año 76, los reparamos, los ponemos en condiciones y van a funcionar y van a dar una mejora a los que tenemos, a lo mejor que eran del año 20, con lo cual hemos mejorado. Pero lo que es la vía propiamente dicha y la trocha, eso requiere profunda inversión y ha tenido un fuerte deterioro durante todos estos años. Prácticamente no ha habido inversiones en materia de mantenimiento y reparación de las vías férreas. Licenciado Mondino, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, muy amable.